¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Dialogando, programa de entrevistas producido por la Universidad Jaime Bauzati Meza. Mi entrevistado de hoy estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 33 años dedicados al periodismo político también. Él es Jorge Saldaña Ramírez y está hoy con nosotros en el set de Dialogando, y yo le doy las gracias y la bienvenida por haber aceptado esta entrevista. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntarte, no siempre has hecho periodismo político, también en algún momento has pasado del periodismo político al periodismo económico, y también has empezado como policiales. Así es, porque en mi época, Ajá. todo periodista que se preciaba de serlo, ¿no? Ajá. Tenía que empezar sus primeros pasos en periodismo policial. ¿Y por qué? Porque en el periodismo policial uno reconstruye hechos, uno reconstruye, digamos, ocurrencias dramáticas. Ya. Y esa reconstrucción, ese acopio de datos, nombres, hora, lugares, ¿no? Circunstancias, te permite, digamos, entrenarte en el acopio de la información pura. Y contarlo al público, también te prepara para lo que viene más adelante, que es el relato, contar historias. Claro. Varios periodistas han pasado por esta sala de Dialogando y ellos dicen que la mejor forma de iniciar en el periodismo es precisamente iniciar con el periodismo policial, porque también te da las historias, te dan la forma de cómo contarlo, de cómo redactarlo incluso. Y además te permite, digamos, templar los nervios. Porque, ¿Cómo así? ¿Cómo logra templar los nervios el periodista desde tu punto de vista? Desde el punto de vista policial, Ajá. digamos, imagínate tú ser testigo seccional de un asesinato o de un choque mortal en una calle de Lima. Cómo tú, digamos, reconstruyes esa historia con las víctimas que están, digamos, languideciendo, o con la familia que está dolida porque su familiar murió en tal circunstancia tan penosa. Cómo tú te preparas psicológicamente para obtener esa información del familiar o del herido, digamos, ¿no? Con respeto, con responsabilidad, ¿no? Ese tipo de ejercicio de enfrentamiento con una realidad cruda, en búsqueda de información para después contarlo de una manera respetuosa al público, te permite, digamos, fortalecerte psicológicamente. ¿Y de ahí del periodismo policial pasaste al periodismo económico o de frente fuiste también al periodismo político? De ahí pasé a locales, A locales. lo que es la cobertura de actividades en la ciudad. Ajá. Y de ahí pasé al periodismo económico, que hace una especialidad. Digamos, traducir en términos muy sencillos para el público las ocurrencias o las situaciones económicas, las políticas económicas. ¿Fue difícil este paso del periodismo policial de locales al periodismo económico? Es un proceso, ¿no? En la cual al final tú obtienes información. O sea, el piso de todo es cómo obtienes información y cómo tú lo transmites. La base angular, ¿no? Los hechos objetivos Claro, que puedes encontrar, claro. ya sea en periodismo policiales, locales. Nada más que eso. Son los hechos objetivos. Sin opinar, sin ser subjetivo, sin ningún sesgo, porque tú te debes al público. Entonces ahí el periodismo económico ya es un periodismo especializado. Yo obviamente no soy economista, pero me auxiliaba de diccionarios económicos, en las cuales yo encontraba, por ejemplo, la palabra inflación neta. ¿Qué es eso? Diccionario. Inflación bruta, otro concepto económico. O reservas internacionales. Y las fuentes también son distintas. Claro. Si en algún momento te ibas de repente a la comisaría, o de repente al mismo lugar de los hechos, o de repente a la municipalidad, ahora te vas de repente al Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, las fuentes también cambian. A la Bolsa de Valores, al Banco Central de Reserva. Entonces donde tú te encuentras con expertos, con los cuales tú tienes que hablar con un lenguaje de expertos, para que ellos te entiendan y te reciban. Porque si tú vas a una fuente especializada y no conoces la jerga, digamos, que utilizan, ¿quién pierde? El periodista, ¿no? Claro. Y el funcionario que te recibe y advierte inmediatamente que tú no conoces el mundo en el cual tú te quieres desenvolver, te despide, sencillamente, ¿no? Porque no te va a enseñar el ABC. Tú tienes que llegar sabiendo el ABC. ¿Y qué pasa cuando ya te empiezas a desenvolver muy bien dentro de ese ámbito, dentro de ese mundo de repente del periodismo económico o de repente del periodismo político? O sea, ¿qué pasa cuando ya agarras cancha, como se diría? Las fuentes se te abren, tienes mucha más facilidad para obtener más fuentes de información. De ahí pasé al mundo económico, al mundo político, totalmente distinto, totalmente subjetivo también,
pero muy dinámico, porque las decisiones políticas cambian muy rápidamente, sobre todo en el Congreso. La política es más subjetiva Es que más lo que pudo haber sido la economía. Sí, u otra. porque digamos hay mucha pasión también, ¿no? Hay ideologías, hay doctrina. ¿Y cómo hace el periodista para poder separarse de repente en algún momento de esa doctrina, de esa pasión? ¿Puede, lo llega a hacer? ¿Es un idealismo que de repente nosotros tenemos? ¿O de repente al momento de redactar decimos soy periodista y lo que el público quiere escuchar? ¿Cómo hace para Bueno, distanciarse? el periodista tampoco es un robot, ¿no? Ajá. O sea, también tiene su corazoncito, Ujú. pero ese corazoncito tiene que dejarlo aparte a la hora de transmitir una historia, al contar un hecho político, porque tú te debes al público, ¿no? Nosotros somos una suerte, los periodistas somos una suerte de bisagra entre el público y la autoridad. Por lo tanto, no podemos actuar de manera sesgada, ¿no? Porque si actúas de manera sesgada, te conviertes en un vocero de una parte de la realidad. Entonces, o eres un militante partidario o político, o eres un periodista independiente. Y ahí pierde el periodista y también pierde el lector. Y el medio en la cuenta de trabajos. El medio de comunicación. Porque pierde credibilidad, pierde objetividad. Entonces, todo el mundo perdemos. Y eso hay que evitarlo, digamos, ¿no? Hace unos días mencionabas en una conferencia de prensa, en una conferencia con algunos estudiantes, que no es fácil tampoco destacar en el periodismo político. Tú has también has estado en el Congreso de la República siempre cubriendo notas, y en algún momento decías que para destacar tú tenías que estar al día de la información política, de las idas y venidas de repente entre los congresistas, lo que ellos decían. Entonces, si podrías darnos tu experiencia a los estudiantes de Bausate. Claro que sí. O sea, yo les invito a los alumnos a que cuando vaya a una fuente de información, sea cual fuese, sea la comisaría, sea un hospital, sea un partido político, sea Palacio de Gobierno, sea el Congreso de la República, tiene que estar preparado, tiene que estar informado. No se concibe que un periodista, digamos, vaya a una fuente de información desarmado. Toda la información que pueda, sea de periódico, sea lo que vio en la televisión. Así es, todo, porque tú eres un comunicador y vas a buscar información. ¿Cómo vas a buscar tu información si tú previamente no estás informado de dónde estás? ¿No? Entonces, yo he vivido esa circunstancia y he aprendido a hacer eso. Y me ha exigido a mí mi vida profesional, digamos, ser consciente de la importancia de salir del diario, de tu medio de comunicación, a la fuente informativa, digamos, preparado, ¿no? Para conseguir información, pero previamente informado de lo que ocurre en esa fuente o en tu contexto social, ¿no? Contaba la experiencia de que en algún momento un congresista te abrió las puertas de su oficina y te dijo, yo de ahora en adelante voy a ser tu fuente directa. Así es. ¿Cómo podrías contarnos? Bueno, yo tenía ya casi unos meses en la cobertura del Congreso. Todavía joven. Sí, tenía yo 22 años. Había pasado un año antes en las fuentes policiales, fuentes locales, las fuentes económicas. Tenía ya más o menos un bagaje de fuentes. Y llego al Congreso a conocer la fuente política, en la cual ya me especialicé. Principal fuente política también, ¿no? Bueno, sí. Así que en esa época los políticos pues, eran unos señores políticos. Sí. Con respeto a los que actualmente están presentes, pero digamos, en esa época, digamos, y mi jefe del área me orientaba, y un día me dice, entrevista a tal senador de la República, y me acerco al señor, y el señor no me conocía. Me vi un joven, ¿no? Digamos, atrevido, digamos, que se presenta a él buscando información. Y lo primero que me pregunta es, ¿tú has leído la Constitución? Y yo le dije que sí. ¿Has leído el reglamento del Congreso? Y le dije que sí, a medias. ¿Y por qué me dijo eso? Ahora entiendo. Porque quería saber con quién estaba hablando, señor. ¿No? O sea, era un periodista novato, ¿no? No me conocía de pronto. Y la única manera él de más o menos saber, de evaluar rápidamente con quién estaba hablando este periodista que quiere hacerme una entrevista, se había leído lo básico de una fuente política, cuál es la Constitución y el reglamento del Congreso. Exacto. Y cuando hice la entrevista, al día siguiente publiqué la nota informativa, obviamente con otros reporteos que hice después, y al día siguiente cuando me ve, él ingresa al Congreso, y yo estaba en el hall de los pasos perdidos, me ve y me convoca a su despacho.
Yo preocupado porque dije, de repente metí la pata en la nota informativa que había publicado el día siguiente. Pero el señor muy callado, Ajá. me invitó a su despacho, ingreso a su oficina, tomo asiento, el señor pide el diario y me pregunta a boca de jarro, ¿tú has escrito esto? Y yo le dije que sí, Claro. con toda la seguridad del caso. Y se puso a leer. Y cuando terminó de leer el texto de la nota informativa, que fue mención en primera página y todo, Ya. le gustó. Y me dijo, de ahora en adelante, si tú quieres alguna información de mi parte, lo vas a tener. Y de inmediato llamó al asesor de su despacho, un abogado, y le ordena al asesor que si él no se encontraba en su despacho, la información que yo buscara se lo dé inmediatamente. Y yo obviamente congratulado porque era un privilegio que un político de alta jerarquía me dé esa facilidad. Claro. Entonces, ¿consecuencia de qué? De haber hecho un trabajo periodístico, digamos, completo. Jorge, tú tienes 33 años dedicados al periodismo, muchos de ellos al periodismo político, Sí. Y sin embargo también has empezado en el Congreso de la República. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles son los errores que tú ves de la nueva generación que va a cubrir esta principal fuente de información? De repente, no sé, del tratamiento de la noticia, ¿qué errores tú ves en esta nueva generación de periodistas que cubre las notas políticas en este caso? Yo he abierto dos virtudes y dos defectos, si me permites. Claro que sí. Empecemos por las virtudes. ¿Ya? La virtud principal que tienen ahora los periodistas de hoy es que tienen la tecnología a la mano. Con un clic tienen toda la información que quieran. Información nacional, información mundial. Y lo puede transmitir al mundo, ¿no? Rápida, O sea, así es. con un solo tuit ya lo puedes transmitir al mundo. Rápidamente, así con un clic. Ya no requieren, como en mi época, llegar a una redacción 2 horas después, escribir el texto 2 horas después y leerse recién ese texto al día siguiente. Exacto. Ya no, ahora es casi inmediatamente. Muy bien, es una ventaja tecnológica que yo aplaudo. ¿Cuál sería la segunda ventaja? Y la segunda ventaja es, digamos, el acceso a mucha información, ¿no? Ahora hay mucha información abierta, ¿no? Es una ventaja. Pero el defecto, ¿cuál es? Que los jóvenes, y reciban mi observación de una manera positiva, a pesar que tienen esa ventaja tecnológica, no la aprovechan, no se informan, llegan a la fuente informativa, digamos, sabiendo a medias todo. Y voy a contar una anécdota, si me permites. Claro que sí, sí. Hace unas semanas se presentó el gabinete que preside Fernando Zavala para pedir el voto de confianza al Congreso de la República, que es un mandato de la Constitución. Exacto. Y un joven me pregunta, señor Saldaña, ¿qué significa esto del voto de confianza? Entonces yo le dije, pero está en la Constitución. Es una obligación de todo nuevo gobierno, todo nuevo gabinete, pedir el voto de confianza al Congreso de la República para poder actuar. Claro. Está en la Constitución, artículo tal, 2 párrafos. No lo había leído. Pero lo peor viene después. Señor, pero también he escuchado algunos políticos, en los diálogos de los políticos, que esta es una sesión, un voto de investidura. Sí. ¿Y la investidura qué? Hay que venir bien vestido. Entonces le dije, no, es una palabra antigua, Claro. de la hermenéutica parlamentaria, que significa, en otras palabras, que el Congreso otorga, ¿no? Otorga, concede la confianza, cree en el plan de gobierno en este caso de Fernando Zavala, y por lo tanto le da el voto. Y en adelante el gabinete va a estar vestido de la confianza del Congreso, respaldado por el Parlamento, que representa al país para actuar y aplicar su plan de gobierno. ¿Y quién crees tú que tenga la responsabilidad y por qué crees que se da este tipo de problemas? Yo creo que aquí influye mucho la actitud, y también influye mucho también, digamos, si me permite, las aulas, porque, digamos, no es posible que que egresen de la universidad jóvenes Sin haber leído la Constitución. sin haber leído mínimamente o cómo funciona el Estado. Claro. O sea,
independientemente si es o no periodista, todo ciudadano que se precie de tal y que tiene sus derechos y sus deberes, tiene que saber al menos cómo funciona el Estado, ¿no? Y un periodista más aún. Así es, y un Es el que periodista... tiene que dar la cara y un en los medios periodista de que es, comunicación. así es, que un periodista que es la bisagra, como insisto, entre el público y la autoridad, tiene que saber tiene, otra vez, vuelvo a lo que decía, preparado de cómo funciona al menos el Estado, ¿no? ¿Y dónde está eso? En la Constitución, que son tantos artículos, está separado por temas y lo puede leer en 2 días. Y si no entiende tal o cual palabra, pues hay diccionarios jurídicos, hay tratados de cómo interpretar y cómo leer la Constitución, ¿no? Jorge, tú has hecho una escala cuando iniciaste tu carrera, desde que iniciaste tu carrera, muy importante. Empezaste con el periodismo policial, que la mayoría de periodistas lo recomiendan, luego seguiste a locales, luego economía y ahora a política, y te has especializado en política. Sí. Entonces, ¿cuál crees que sea la importancia de la especialización de un periodista? Porque tampoco en algún momento puedes mandarle al periodista, de repente no puedes sacarle de un lado para ponerlo en deportes, o de repente es necesario tener periodistas completamente especializados, claro, que sepan de lo que están hablando. Que de un tiempo a esta parte se ha perdido, ¿no? O sea, los medios de comunicación, digamos, en aras de pronto de mejorar costos, quizás, digamos, no especializan a sus equipos de reporteros, que en mi época se había. Y ahora quedan, digamos, muy pocos, pero ya no es como antes, ¿no? Sí. De tal manera que otra vez, en la fuente del Congreso va el colega que ha cubierto, por ejemplo, un incendio en el Callao, y llega al Congreso porque el medio de comunicación lo llama para que cubra tal conferencia del presidente del Congreso o del presidente del gabinete, y no tiene el equipo suficiente y manda al colega que viene después de una ocurrencia citadina al Congreso. El hombre está preocupado, está hasta de pronto mal trajeado, y no está concentrado, y se enfrenta a una cobertura en la cual, pues, ¿qué hace? Improvisa. ¿Qué hace? Informa, pero sin la preparación, insisto, que debería. Y al final se expone a equivocarse en su despacho informativo, ¿no? Equivocarse en los términos de pronto, porque llegó a media, llegó tarde, ¿no? O no entiende o no conoce a las fuentes, ¿no? Sí. Y por lo tanto hace un mal trabajo. Y entonces, ¿quién pierde otra vez? Pierde el periodista, pierde el medio, ¿no? Porque los políticos o la ciudadanía, cuando vea ese despacho informativo mal estructurado por obvios motivos, no va a explicarse, digamos, que es porque el medio tal o cual, ¿no? Sino va a juzgar. Es un medio de información que no difunde correctamente la noticia, ¿no? Ahora, cuando ingresas al periodismo político y tienes una amplia trayectoria, también a veces es bueno quedarse ahí. Te lo decía porque te quería preguntar, ¿tú crees que hay una línea delgada entre el ejercicio del periodismo político y el ejercicio de la política? O sea, ya ingerirse en las huestes de la política, de repente empezar a meterse a un partido de gobierno. Te lo decía en alusión porque los 2 últimos jefes presidentes del Congreso son periodistas, claro, más aún bausatinos. Así es. Guido Lombardi también es periodista. Así Entonces, es. hay varios periodistas que salieron de las huestes del periodismo para meterse a la política. Así es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que es válido. O sea, el hecho ¿Qué tan válido? Es válido porque, a ver, es válido en sentido, si me permites explicarlo, en sentido siempre y cuando tú no interfieras esa militancia que te puede, digamos, atraer con tu trabajo profesional. O sea, si el periodista que cubre la fuente política decide incursionar al Congreso ya como un parlamentario, obviamente tiene que, digamos, renunciar al ejercicio periodístico, porque ¿no? lo hace como cualquier ciudadano que tiene derecho. Y la Constitución lo permite, o sea, Okay. no, tampoco estamos prohibidos, ¿no? Claro. Entonces, y si por obvios motivos ya, digamos, renuncia al ejercicio periodístico independiente, incursiona en tal o cual partido, que es válido, enhorabuena, ¿no? Los casos mencionados son casos clarísimos de colegas que, digamos, saltaron de la tribuna periodística a la tribuna parlamentaria, y lo han hecho bien. Mencionas a 2, a Luis Iberico, presidente del Congreso, a la señora Luz Salgado, presidente del Congreso, una lideresa política, una comunicadora social egresada de estas aulas. Enhorabuena, un mérito para la universidad, ¿no? Sí, claro. Y obviamente, digamos, están dando, digamos, conduciendo un poder del Estado, uno de los más importantes.
Como buenos ciudadanos también. Y así es, con ética, con responsabilidad, con madurez política, y digamos, y eso obviamente saca lustre a la profesión, porque ¿de dónde vienen? ¿De qué canteras vienen? Del periodismo. Hace un momento mencionabas en la preentrevista, me decías que el periodismo sigue siendo puro y duro. Por supuesto. Entonces, y en algún momento he escuchado que algunos periodistas ya de antaño decían ya el periodismo dejó de ser puro y duro. ¿Qué sostienes para decir que el periodismo precisamente es pues puro y duro, sigue siéndolo? Porque el periodismo se basa en hechos. Ajá. Y el hecho es duro y puro. Ajá. Tú no lo puedes cambiar. ¿Y sigue habiendo toda esta dedicación al trabajo periodístico de las nuevas generaciones? Por supuesto, el uso del Twitter, el uso del Facebook, ¿no? Digamos, las redes sociales en general son instrumentos. Y los ¿no? nuevos medios de comunicación también que están saliendo por medio del Internet. De Internet, los medios digitales, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo del mundo, digamos, de la prensa escrita, ¿no? Yo me he adaptado, me ha costado, pero me he adaptado a las redes sociales. Y tengo un Twitter, si me permites, dato de adentro, digamos, en la cual yo no juzgo. Yo cuento un hecho político en 140 caracteres. Y si uno revisa los seguidores que tengo, que aumentan cada día, confirman de que mi práctica periodística de siempre, ¿cuál es? Contar hechos sin juzgarlos, pero contando nada más, tiene un efecto importante. Yo no soy el tuitero, digamos, que juzga a tal o cual. No, lo puedo juzgar en mi fuero interno, pero en mi fuero externo practico el ejercicio duro y puro que a mí me enseñaron, utilizando la tecnología moderna, en este caso el Twitter, ¿no? O el Facebook, y digamos que tiene el impacto inmediato que a mí me satisface, porque ese es el periodismo, ¿no? ¿El periodismo qué cosa es? Es difundir a la sociedad hechos que ocurren, que interesan al público. Y yo, obviamente, todos los hechos políticos o hechos que yo conozco, escojo. Le pongo una especie de coladera y digo, esto es lo más importante, o esto es lo más interesante. Entonces, esas dos categorías que yo empleo todos los días, para mí, digamos, es una práctica ya dinámica interna, en mi fuero, en mi ADN, ¿no? Lo tengo y lo practico, digamos, diariamente. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. A ti por la invitación y un saludo a la audiencia que nos sigue. Esto fue todo con el periodista Jorge Saldaña, un comunicador de amplia trayectoria, en especial política. Nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Dialogando. Nos vemos, permiso.